Buenos días, señores estudiantes. Vamos a proseguir en las exposiciones. Vamos a seguir con el grupo de inmigrantes en el Ecuador y emigración de ecuatorianos al exterior. Por favor, que se preparen. Adelante. No se ve todavía en la pantalla. Sí, un ratito, ya la van a poner. Tienen problemas con el internet. Bueno, los derechos de estas personas, para los ecuatorianos que residen en el exterior, la ley reconoce su derecho a la participación política, acceso a becas, educación a distancia, eh, establece normas para la repartición de cadáveres, búsqueda de personas desaparecidas, protección consular, salud, acceso a la justicia, servicio de registro civil e identidad. Y para los extranjeros, en Ecuador, la norma simplifica los requisitos para obtener su condición migratoria y este establece dos tipos de residencia, una temporal o permanente. Y también se sintetizan los trámites para otorgar el visado a extranjero y establece 8 figuras. Ya, son la residente temporal, la temporal de excepción, la permanente, la diplomática, la humanitaria, la de turista y en especial la de turismo y por convenio. Asimismo, este va a duplicar el tiempo de autorización de permanencia en el país, que es de 90 a 180 días, y obliga a los extranjeros a contar con un seguro de salud por el tiempo de su estadía. Siguiente diapositiva. Ya. La legislación vigente en el Ecuador que los protege. El Ecuador, con la actualización de la Ley de Movilidad Humana y el reglamento, ha hecho un gran esfuerzo para acercarse a la defensa y la promoción de protección de cumplimientos de los derechos humanos de todos los inmigrantes. Bueno, el objetivo es analizar la normativa jurídica ecuatoriana que los migrantes con el contexto de protección de los derechos humanos. Se concluye que la ciudadanía universal y de la libre movilidad humana, la prohibición a la criminalización, a la no discriminación, a la igualdad ante la ley, que son los principios fundamentos que esto deben estar presentes en todo ordenamiento jurídico, que esto defiende los derechos migratorios. Y el consenso de la coordinación y el compromiso regional son aspectos para el fortalecimiento y aplicación de leyes
en los reglamentos de la relación con el proceso migratorio. Ya. Bueno, el complemento de derechos en el Ecuador es que la Constitución Política del Ecuador, en su artículo 13, establece que todos los extranjeros gozarán de los mismos derechos que los ecuatorianos, con limitaciones establecidas en la Constitución y la ley. Por lo tanto, esta regla general es la igualdad entre los habitantes del Ecuador, ecuatorianos y extranjeros. Igualdad que, de igual manera, la redundancia incluye a los inmigrantes. Las excepciones a esta igualdad solo pueden ser las que establecen la ley y la propia Constitución, que permite, por ejemplo, el derecho a elegir y ser elegido, que la Constitución está otorgando en el artículo 26, solo a los ecuatorianos. Como una anécdota, tenemos que el 16 de agosto de 2018, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con los migrantes venezolanos en el Palacio de Gobierno y él resaltó que el Ecuador acoge a los venezolanos con cariño y afecto. Sin embargo, recordó que el país también está enfrentando problemas de orden económico. Y bueno, no solamente recoge a los migrantes venezolanos, sino que también a ni sé cuántas personas más de más países. Siguiente diapositiva, por favor. Los programas actuales que favorecen a este colectivo. El Plan Nacional para el Buen Vivir es el Plan Nacional de Desarrollo, es diseñado bajo la coordinación de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, también conocida como SEMPLADES. En cuanto a las dimensiones culturales en el ámbito laboral, en el objetivo 1, porque este plan para el buen vivir tiene dos objetivos, nacional para el buen vivir. Entonces, en este objetivo 1, el lineamiento H corresponde a que se crean condiciones laborales de manera equitativa para la población inmigrante en cuanto a la salud y a la educación. Se propone que se amplíe la cobertura y el acceso a los servicios públicos de salud y educación para toda la población en sí. Y de igual manera, se eliminan las barreras de acceso, de ingreso a grupos de atención prioritaria. En la misma dimensión social, dentro del objetivo 5, ya no del 1, se presenta una doble visión sobre la migración. Por un lado, con América Latina y el Caribe, que se intenta promover mecanismos que faciliten la libre movilidad de las personas dentro de la región e incentivar al turismo. Y por otro lado, respecto a combatir la delincuencia transnacional, que es organizada y se propone reforzar la prevención y la sanción de estos delitos. Y así nos muestra una tensión entre el dentro y el fuera, entre abrir y cerrar las fronteras. También en la dimensión cultural, esta que se encuentra en el objetivo 1, se propone reconocer y respetar las diversidades socioculturales y así erradicar toda forma de discriminación. También se promueve la creación, la producción, la difusión de manifestaciones culturales que promuevan la valoración y el respeto a la diversidad. Y también favorecer de esta manera y fortalecer y difundir los mecanismos de sanción por alguna práctica discriminatoria. Y por último, en el lineamiento C se propone promover a las culturas ecuatorianas en un mundo para reconocer el intercambio cultural con todos los extranjeros en el Ecuador. Gracias. Siguiente.
Doctora, sigo yo. Un momentito que tengo problemas con la cámara. Ya. Yo les voy a hablar un poco sobre los aspectos negativos que enfrentan este grupo de personas. Tenemos que ellos tienen gastos monetarios, como son el pasaje, la comida y también la pérdida de su sueldo básico si es que estaban trabajando en el país de residencia, o en este caso, digamos que si alguien estaba trabajando en el Ecuador y tuvo que emigrar a otro país, pierde su salario, pierde su sueldo fijo. Tenemos también las pérdidas no monetarias, que estas pérdidas son la separación de las familias, la separación de los cónyuges y también la separación de sus raíces étnicas. Tenemos también la disminución de ahorros, ya que al momento en que las personas migran a otros países, ellos siempre se van a basar en sus ahorros para poder sobrevivir, para poder subsistir, hasta que puedan encontrar un trabajo o ingresos que les ayuden a poder vivir en tal país. Tenemos la discriminación y la xenofobia. Muchas personas cuando inmigran a otros países, y tal como es el caso aquí en Ecuador, hemos visto, por ejemplo, a los venezolanos. Hay muchas personas que se enojan o que no los miran con una buena cara, por decirlo así, ya que ellos piensan que los venezolanos nos quitan el trabajo a nosotros, que por culpa de los venezolanos ya no hay tanto trabajo como antes había, porque las vacantes que ellos ocupan pueden ser ocupados por las mismas personas de aquí de nuestro país. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos los aspectos positivos. Tenemos el incremento de la inflación, la reducción de la pobreza, la disminución del empleo y la inversión y consumo. Un ejemplo de la reducción de la pobreza es cuando los padres de familia inmigran a otros países y ellos les mandan dinero, les mandan remesas a sus hijos. Disminución del desempleo. Por lo general, las personas que inmigran mayormente es para buscar una mejor situación financiera. ¿Por qué? Porque puede ser que tengan en el trabajo que están, no tengan un salario que les alcance para todos los miembros de la familia, que puedan solventar sus gastos, o que estén desempleados. Por eso estas personas buscan salir del país para encontrar nuevas oportunidades. Al momento de de salir del país y tener un empleo, va a disminuir la tasa de desempleo. Inversión y consumo. Tenemos que las personas, mayormente, por decir las familias de los inmigrantes, al momento de que ellos reciben el dinero que sus familiares le mandan de otros países, ellos también los cogen para poder invertir en algún negocio o para el consumo del mismo país. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Tenemos el acceso a la salud. En Ecuador, en marzo del 2007, se creó la Secretaría Nacional del Migrante, el SENAMI, siendo la encargada de definir y ejecutar las políticas migratorias encaminadas al desarrollo humano de todos sus actores. Tenemos también que esto sirve de un enlace de todas las acciones de atención y protección y desarrollo al migrante, según la política del Estado ecuatoriano. También aquí tenemos que se contemplan los programas como Ecuador Saludable, Vuelo por Ti y Retorno de Personas con Enfermedades Catastróficas. Esto fue otorgado por el Ministerio de Salud Pública. Así como también tenemos el plan de retorno de personas con discapacidades. Y actualmente todos los programas de asistencia de los migrantes se llevan a cabo en el Ministerio de Relaciones Exterior y Movilidad Humana. La siguiente diapositiva. Ya, los problemas reales que presentan este grupo. Tenemos la desintegración familiar, que es el problema un poquito más común que se tiene al momento de emigrar, ya que siempre va a haber una separación tanto de los padres, de los hijos, de los tíos, dependiendo de cuál sea su círculo familiar en la casa. Tenemos también la creación de pandillas. Esto también incluye como la drogadicción y el alcoholismo de los jóvenes, ya que muchas veces los jóvenes, por la falta de los padres,
caen en este tipo de problemas para tratar como de olvidar que sus padres no están con ellos, o por falta de supervisión, o también por un acto de rebelión, ya que muchos jóvenes llegan a sentirse desamparados, o sea, llegan a sentirse solos porque no tienen a sus padres con ellos. Tenemos que también el impacto recae sobre los hijos de los inmigrantes, los cuales sufren abusos como pueden ser sexuales, físicos y psicológicos. Tenemos la explotación y el abuso de la mano de obra, tanto de hombres como mujeres. También se enfrentan también a la deportación, ya que los inmigrantes se encuentran indocumentados y se convierten en prófugos de la ley. Esto también pasa mayormente en Estados Unidos, en la frontera, como creo que todo el mundo conoce, que incluso se ven cuando los deportan, cuando los encuentran a los inmigrantes tratando de pasar en la frontera, son separados y de sus hijos. También es el caso cuando ya están en el país y la policía de inmigración separan a sus padres con sus hijos y los hijos los mandan en un cierto establecimiento para los niños inmigrantes, separándose de sus padres, y también arriesgan su vida en ocasiones hasta de perderlos, por buscar una fuente de trabajo en otro país. La siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, quería hacer algunas precisiones. Bueno, en cuanto a los derechos de los extranjeros en el Ecuador, bueno, yo soy inmigrante, yo llevo muchos años aquí en el país y soy inmigrante y he gozado de los derechos que tienen los extranjeros en el Ecuador, y entre ellos está el derecho a votar. Se puede votar en las elecciones, pero si se es residente de más de 5 años. Si eres un inmigrante que llega recientemente, no tienes ese derecho, pero si ya te has asentado en el país y llevas 5 años como residente, puedes votar. Lo mismo yo he tenido algunos beneficios como extranjera en esta pandemia. A mí me cogió la pandemia en España en mis vacaciones, entonces yo me puse en comunicación con la Embajada de Ecuador en Madrid y pude conseguir un vuelo humanitario como extranjera residente en el Ecuador, residente de muchos años. Entonces sí se me consideró los mismos derechos de los ecuatorianos. Bueno, también quería decir que, bueno, ya no existe el plan del buen vivir. El plan nacional dura lo que duran los presidentes. Ese plan del buen vivir terminó en el 2017 y en el mismo 2017 comenzó el plan Toda una Vida, que es el plan de desarrollo del país a cargo del presidente vigente en este momento en el Ecuador, que es el presidente Lenín Moreno. Donde persiste los mismos derechos tanto de los emigrantes como de los inmigrantes. Básicamente eso es lo que quería precisar. Muchísimas gracias y pasamos al siguiente grupo. Adelante. Ya, buenos días, profesora y compañeros. Nosotros somos el grupo 6 y vamos a hablar sobre la comunidad LGBTQ.
Estamos integrados por Cajas Vega Sumaya Nicole, Regalado Manrique Gilbert y Manol, Morelia Macías César, Quiroz Zambrano Lisbeth, Keldala Herrera Edison y mi persona quien les habla, Parra Entriago Norma. A continuación, mi compañero. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Ya, para entender el concepto de LGBTIQ+, tenemos que primero hablar sobre 3 definiciones bases, que son género, que son identidad sexual, identidad de género y orientación sexual. Empezaré hablándoles sobre lo que es el género, el cual el género se refiere a los conceptos sociales, de las funciones, los comportamientos y las actividades. Estos atributos se los atribuye la sociedad. Esto se considera apropiado para los hombres y para las mujeres. Es decir, que el género se va a referir a los roles, las características y las oportunidades definidas por la sociedad, que se van a considerar tanto para los hombres, las mujeres, niños y niñas. Tenemos también que el género es producto de las relaciones entre las personas. Esto puede reflejar la distribución de poder entre estos dos géneros. No es un concepto estático, porque con el tiempo va a cambiar e incluso van a haber diferencias en estos tipos de conceptos. Sin embargo, cuando las personas o los grupos no se ajustan a las normas, esto incluye lo que son los conceptos de masculinidad o feminidad, los roles, las responsabilidades o las relaciones. También las relaciones con el género. Estas suelen ser objetos de estigmatización, exclusión social y discriminación, todo lo cual puede afectar a la salud tanto física como mentalmente de una persona. También el género es el encargado de establecer en las ciencias sociales normas y leyes para una posterior relación entre individuos y seres vivos. Es decir, que se va a referir a cómo la sociedad va a razonar que tenemos que vernos o cómo tenemos que comportarnos, pensar y actuar como niños y niñas o mujeres y hombres. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, la orientación sexual. La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva hacia otros. Se distingue de otros componentes como lo viene siendo la sexualidad. Esto incluye lo que viene siendo el sexo biológico y la identidad de género, que este es un tema que ya hablaré posteriormente. La identidad sexual, entonces esta orientación sexual no es una elección de los seres humanos, ya que no se puede elegir ser homosexual o no se puede elegir ser heterosexual. Entonces también tenemos que para la mayoría de las personas la orientación sexual surge a principios de la adolescencia, sin ninguna experiencia sexual. Esto puede ser que la orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por otra persona, donde comúnmente se van a distinguir 3 categorías, que son la homosexualidad, la bisexualidad y la heterosexualidad. En la bisexualidad vamos a tener que se siente atracción emocional, afectiva y sexual por otras personas, ya sean hombres o mujeres, independientemente de su sexo o del género. También tenemos lo que es la heterosexualidad, que es sentir atracción emocional, afectiva y sexual por personas de diferente sexo o género, distinto al propio género de la persona que siente esos sentimientos. También tenemos lo que es la homosexualidad, que es sentir atracción, emociones afectivas y sexuales por personas del mismo sexo o del mismo género. En esta sección se van a incluir a las personas que se identifican como gays y como lesbianas. También otro punto es que cabe aclarar que la orientación sexual es independiente del sexo biológico y de la identidad de género, que lo hablaré ahora mismo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, la identidad de género, también conocida como identidad genérica, es la forma en cómo se va a identificar una persona, es decir, como hombre o como mujer. La forma en la que se reconoce a sí mismo, basada en su conducta, su forma de ser y de pensar. A este género, de pensar, perdón. Entonces, basado en esto, esta persona se va
se va a sentir identificada con eso. Todo esto va a ser indistintamente de su sexo y de su orientación sexual, de edad y de su nivel socioeconómico. También tenemos que la conciencia de la persona puede sentir pertenencia al sexo masculino o femenino. Entonces, la identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva, ya que se va a relacionar en cómo vamos a vivir y en cómo sentimos nuestro cuerpo, desde la experiencia personal y cómo lo vamos a llevar nosotros mismos hacia el público, o sea, hacia las personas que nos van a rodear. Es decir, que con el resto de las personas. Entonces, la identidad de género se trata de la forma individual o interna de vivir el propio género. Esta podría corresponder o no con el sexo con el que nacimos. Sin embargo, debemos recordar que la identidad de género es independiente de la orientación sexual. Incluye lo que son formas en las que la persona se autodenomina y se presenta frente a los demás. También tenemos que tener en cuenta que incluye lo que es la libertad de modificar la apariencia o la función corporal a través de roles sociales, de género, técnicas médicas y también quirúrgicas o de otras índoles. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora les voy a hablar sobre todo lo que es el colectivo LGBTIQ+. El significado de LGBTIQ+, es un acrónimo que se usa como término colectivo para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales y queer. Entonces, al final se suele añadir el símbolo más para incluir a todos los colectivos que no están representados en las siglas anteriormente mencionadas. Para empezar, tenemos la letra L, que hace referencia a las mujeres, es decir, a las lesbianas, que son mujeres homosexuales, que se identifican dentro del mismo género femenino y se sienten atraídas por su mismo género, es decir, por otras mujeres. La letra G significa gay, homosexual, que en este colectivo se van a enmarcar los hombres que se ven representados por su género masculino, y al igual que en el caso anterior, también se van a sentir atraídos emocionalmente y sexualmente por su mismo género. Tenemos la letra B, que significa bisexuales. Esta sigla corresponde tanto a hombres como a mujeres, ya que estos dos se van a encontrar atraídos o atraídas por personas de ambos sexos por igual, sin plantear conflictos entre lo que viene siendo su género, ya sea femenino o masculino. Como dato curioso, estas tres primeras categorías, estas tres primeras siglas, se relacionan con el concepto de orientación sexual, es decir, sobre la atracción física, erótica, podría decirse, y emocional de una persona que siente por otra. Las siguientes letras corresponden a la letra T, que la letra T va a incluir a los colectivos travestis, transexuales y transgéneros. Esta sigla va a englobar a lo que son las identidades de género que van a diferir, establecidas por el sexo biológico y también independientemente de su orientación sexual. Tenemos que en estas como lo mencioné anteriormente, van a estar los travestis, transexuales y transgéneros. Empezando por los travestis, son aquellos hombres que utilizan ropa y maquillaje socialmente definidos por el sexo opuesto. Esto lo hacen para expresar su identidad, sin que eso determine su orientación sexual. Esta puede ser utilizada tanto en personas heterosexuales, homosexuales o bisexuales. También tenemos que el término transgénero se va a utilizar para describir a las personas que no se identifican con el género establecido por su sexo biológico y van a construir un género adaptándolo a su estética y a las expresiones que él manifiesta, sin hacer modificaciones físicas para adecuarse a ese tipo de sentimientos, por así decirlo. A diferencia del caso de las personas transexuales, que estas van a construir su género como un género alternativo al determinado por su sexo biológico. Es decir, que en este caso sí van a buscar recursos médicos
para sus respectivas transformaciones biológicas, en lo que corresponde a sus órganos genitales. Esto se aplica tanto como al sexo masculino y al sexo femenino. La sigla I corresponde a lo que son los intersexuales, que hace referencia a las personas cuyo sexo no se enmarca en la distinción binaria entre hombres y mujeres. Esta categoría hace referencia al sexo biológico, referente tanto como a los órganos como a las hormonas, en relación con el género. Y tenemos la palabra queer, que esto es un poco controversial, ya que es una palabra que va a describir a una identidad de género y sexual diferente a lo que viene siendo la heterosexualidad y a las personas cisgénero. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y otras también pueden llegar a identificarse como queers, ya que esta palabra se va a utilizar a veces para expresar la sexualidad y el género, ya que en tiempos complicados, como según ellos lo dicen, estos tipos de términos pueden cambiar con el tiempo y no quieren verse encajados en un tipo de clasificación social. Ellos opinan que es mejor vivir libremente sin etiquetas. Además, dentro de este colectivo también vamos a encontrar otros tipos de sexualidad, como lo son el no binario, que es uno de los términos más comunes para describir a las personas que no se identifican como hombres o como mujeres. Algunos pueden tener un sexo que combina con elementos tanto masculinos como femeninos. Esto puede ser como ropa o maquillaje. Y tampoco se pueden identificar con ningún tipo de género. También tenemos las personas que son asexuales, que son aquellas que tienen un bajo o un nulo interés, ya sea sentimental o sexual, por otras personas, indiferentemente del sexo que desean. Tenemos a las personas demisexuales, que estas van a necesitar conocer bien a las otras personas para poder sentir atracción sexual o atracción afectiva. Esto es independiente del sexo de la otra persona. También tenemos a los pansexuales y también a los omnisexuales, que son aquellos que se sienten atraídos por otras personas independientemente de su género. Estos pueden sentir atracción tanto por hombres y por mujeres, pero a diferencia de los bisexuales, aquellas personas no se identifican no se identifican en un género en concreto. Es decir, que no se van a considerar ni hombres ni mujeres. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Ya, ahora les voy a hablar sobre las características LGBTIQ+. Tenemos que van a luchar principalmente por los derechos de todas las personas LGBT del colectivo. Buscan ser aceptados en la sociedad sin discriminación ni prejuicios. Quieren erradicar por completo cualquier ley que vaya en contra de ellos. Quieren erradicar la homofobia y la transfobia. Y también quieren intentar que se haga una conciencia plena y dar a conocer que personas igual que todos, que son personas igual al resto y que merecen ser tratados como tal. También tenemos que van a luchar principalmente por los derechos de todas las personas LGBTIQ+. También buscan ser aceptados en la sociedad sin discriminación y prejuicios y van a estar conformes con personas con diferentes orientaciones sexuales, como la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad, y las que mencioné anteriormente. También buscan en sus marchas que se caractericen, buscan caracterizar sus marchas por medio del liberalismo. También pretenden exteriorizar su orgullo por sus deseos, orientaciones e identidades sexuales. También buscan objetivos como lo viene siendo el matrimonio homosexual y la adopción de hijos. También buscan erradicar lo que viene siendo el complejo un complejo o una ley que vaya en contra de sus derechos o en contra de sus valores, que los afecten tanto físico como mentalmente. También tratan de dar, ¿cómo explicarlo? O sea, la homosexualidad existe, ellos tratan de erradicar ese concepto un poco tradicional, que dicen que la homosexualidad
es algo nuevo, que es una enfermedad, ya que la homosexualidad existía antes del movimiento LGBTIQ+. También buscan un colectivo buscan ser un colectivo fuerte y estable. Todo esto para ir mejorando con el tiempo, puesto que se han ido desarrollando las condiciones en las que permiten unirse a más movimientos y ser un grupo más público y escuchado. También la lucha que actualmente se está dando por parte del movimiento LGBT en los países donde el matrimonio civil homosexual ya es legal. Todo esto para poder adoptar niños y poder centralizar lo que se conoce como una familia. Gracias. Eso es todo por mi parte. Muy bien, siguiente, por favor. Sumaya, no se te escucha. Por favor, arregle tu audio, no se escucha. No se escucha, Sumaya. No, todavía no se doctora, pero por ahora podríamos continuar con la siguiente Sí, y más estudiante, bien ¿no? que ella salga y vuelva a entrar, y mientras tanto, pues continúe el siguiente, mientras ella puede comunicarse bien. Listo. Historia del movimiento, no, la anterior, por favor. Historia del movimiento LGBTI. Bueno, a partir de la década de los 70, la lucha por los derechos LGBTI contagió a la sociedad en numerosos países, generalizándose alrededor del mundo. En mayo del 68, las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos sirven como escenario inicial a un movimiento que comienza a expandirse paulatinamente, empoderándose al igual que el crecimiento feminista de esa época. Es aquí que tiene lugar un junio de 1969 la llamada Revolución de los Clientes Stonewall Inn en Nueva York, considerado un hito en la lucha por los derechos colectivos.
Stornoway Inn es un bar famoso porque era uno de los pocos locales donde se reunían homosexuales y transexuales. Además era un lugar clandestino porque la comunidad LGBTI era perseguida y criminalizada, es decir, era tratada como delincuentes. Bueno, la policía iba a menudo a este bar, los agentes obligaban a que muestren sus identificaciones, se inspeccionaba a los transexuales y, o sea, si se veía un hombre vestido de mujer, lo detenían y lo llevaban a la comisaría. Es una madrugada del 28 de junio de 1969 que la policía acude a este bar como lo hacía habitualmente, a hacer una rutina de control. Sin embargo, lo que empezó como una actuación así normal que hacían todas las noches se convirtió en una de las manifestaciones más importantes para este movimiento. El colectivo LGBTI dijo basta por primera vez. Es el 28 de esta fecha que los clientes se rebelaron y se negaron a ser tratados como delincuentes. Los homosexuales no quisieron mostrar su tarjeta de identidad, las mujeres trans no se dejaron inspeccionar, es decir, o sea, se rebelaron y dijeron basta. La policía perdió el control total de la situación. Mientras los agentes estaban al interior del local, en las puertas de este bar, se reunieron más de 150 personas en manifestación de apoyo a las personas LGBTI. La multitud estalló justo cuando un agente llevaba a una mujer lesbiana esposada y la estaba maltratando. Ahí los manifestantes comenzaron a romper las ventanas del local, comenzaron a dañar los autos de la policía, la mayoría empezó también a gritar lemas como poder gay y entonaron una canción llamada We Shall Come, que es Venceremos, dada por John Baez, perdón. Al cabo de unos meses y como consecuencia de estos conflictos se crearon dos organizaciones activistas gay, Gay Liberation Front y Gay Activist Alliance. Estas organizaciones promovieron las primeras acciones para visualizar el movimiento LGBTI y reclamar su igualdad y derechos al igual que otras personas comunes. Así fue que nació la primera marcha por la liberación que se celebró justo un año después de los acontecimientos sucedidos en este bar. Es decir, el 28 de junio de 1970 se dio la primera marcha por orgullo en Nueva York y en Los Ángeles. De esta manera se convirtió en una fecha histórica y se empezó a reconocer al mes de junio como uno de los meses de orgullo. Los disturbios de Stonewall marcaron un antes y un después en la lucha de los derechos de las personas lesbianas, gays, transexuales. Con el tiempo las manifestaciones de orgullo se fueron organizándose en otras ciudades y hoy en día se celebra en muchos países del mundo, incluido España, que era uno de los países que se negaba rotundamente a respetar a estas personas. La consolidación del movimiento LGBTI se concentró en combatir la homofobia y exigir derechos, exigir ser tratados con igualdad. Es ya un hecho en todo el mundo que a las personas se las respeta. Los avances son sostenidos en el matrimonio entre personas del mismo sexo y la despenalización de comportamiento por tener una identidad de género distinta y penalizar a las personas homofóbicas figura entre los logros más generalizados que ha logrado este movimiento. En el año 2008, Francia y los Países Bajos socializaron en la ONU por medio de sus embajadores la despenalización de las personas LGBTI a escala mundial, es decir, a que ya no se las tratara como personas que eran criminales. Lo que fue el Vaticano y la Organización de Conferencia Islámica fueron una de las grandes asociaciones, se podría decir, que se opusieron a esto. Una revolución posterior a dicha penalización se la aceptó y tuvo una buena acogida en 66 países. Es importante recalcar que Rusia y China se opusieron e incluso hoy en la actualidad se siguen oponiendo a aceptar a esto, a ver a las personas que tienen una orientación sexual de una manera igual. En el seno de todo esto, la ONU continúa tratando de hacer que estas personas sean aceptadas, porque a pesar de que ya hay leyes que los favorecen, muchas personas siguen con el pensamiento de que estas personas tienen una enfermedad o de que estas personas son criminales, etcétera. Es decir, no se les respeta a pesar de que ya hay leyes que los respaldan. Siguiente diapositiva.
Bueno, la bandera es uno de los símbolos más representativos. Es también conocida como la bandera arcoíris y la bandera de la libertad. Fue diseñada por Gilbert Baker y ondeó por primera vez en el año 1978. Se popularizó en el Festival de Orgullo en California. A partir de este año se convirtió en un gran símbolo para esta comunidad. Sus colores simbolizan la diversidad. Al principio la bandera tenía 8 colores, sin embargo, al año siguiente, es decir, en el año 79, los colores se redujeron a 6. A partir de este año son 6 los colores que forman esta bandera. Se suprimieron el rosado y el turquesa. Bueno, el rosado significaba sexualidad, el rojo significaba vida, el color amarillo mostaza como naranja significaba salud, el amarillo claro luz del sol, el verde naturaleza, el turquesa magia y arte, el morado como azul oscuro significa serenidad y el morado más claro significa espíritu. Siguiente diapositiva. Derechos humanos de las personas LGBTI. El Consejo Nacional para la Igualdad de Género, SNIG, es la institución que tiene como mandato constitucional asegurar la plena vigencia del ejercicio de los derechos de las personas LGBTI. En este sentido, este Consejo se ha realizado acciones de transversalización y seguimiento de políticas públicas relacionadas con los derechos de las personas que conforman este grupo, consagrando en lo que es la Constitución y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos la plena vigencia de que las personas sean aceptadas y sean respetadas. En Ecuador, el 27 de noviembre de 1997, el Tribunal Constitucional declaró como inconstitucional un inciso primero en el artículo 516 del Código Penal, de entonces que se consideraba un homosexual como un delincuente. Es decir, esta ley se la suprimió. La obtención de los derechos de la población LGBTI ecuatoriana ha avanzado tanto en leyes nacionales como internacionales, y esta se ve plasmada en la Carta Magna. La Constitución de la República en el 2018 significó un adelanto de los derechos en cuanto a la diversidad sexual y de género. Su artículo 11, numeral 2, consagra la igualdad y no discriminación por motivos de una orientación sexual distinta. Y en el año de junio del 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución denominada 1719 que se reconoce que si se cometen actos de violencia y discriminación contra las personas LGBTI en todo el mundo, es decir, que esto es una problemática que a pesar de que las personas que conforman este grupo ya han tratado de erradicar esto, han tratado de que se las respete, se sigue viendo en todo el mundo. La resolución solicitó un tipo de ley para que las personas sean tratadas y esta problemática se ha venido disminuyendo. Este informe esforzó lo que fueron los problemas de las personas LGBTI. Se reiteró la obligación de todos de proteger sus derechos como ciudadanos. Este informe también recomienda que todos los estados investiguen actos de violencia graves contra estas personas y se los penalicen como debe de ser, por el hecho de discriminar a una persona solo porque tiene una orientación de género distinta. En América Latina y el Caribe, los países más avanzados en materia legislativa sobre los derechos LGBTI, en lo que es la igualdad matrimonial, está aprobado parcial totalmente, es en México, Argentina y Brasil. En nuestro país, el 12 de junio del 2019, es decir, no hace más de ya un año, mediante lo que es la sentencia de la Corte Constitucional, el matrimonio entre personas del mismo sexo se hizo legal aquí en el Ecuador. En general, los países africanos y musulmanes no aceptan aún a las personas LGBTI y también se les reprime, a pesar de que la ONU ya ha dicho que se les tiene que tratar con derecho, con base incluso a lo que ya son las leyes vigentes. Por otra parte, los países más desarrollados en materia legislativo figuran en los países de Europa y América del Norte. Tenemos a Canadá, Dinamarca, Suecia, también Bélgica, Portugal y también España. Gracias. Siguiente, no sé si pudo entrar la compañera. Si no, el siguiente, por favor. No sé, Maya, ya estás aquí adentro, ¿no?
Parece que todavía no ha entrado. Ya, la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Martin Luther King. Ya, buenos días con todos. El día de hoy les voy a exponer sobre la legislación vigente en Ecuador que protege a la comunidad LGBT. En Ecuador, el movimiento LGBT aparece a finales de 1997 y ahora también integra a las personas intersexuales. Es por eso que ahora se llama LGBTI. Desde allí comenzó la lucha por los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros. La discriminación constante a la que la comunidad LGBTI ha sido expuesta durante muchos años en el Ecuador ha dado pautas para que organizaciones, activistas y personas integrantes de la comunidad LGBTI se rebelen y alcen su voz de protesta, obteniendo grandes conquistas en el campo de los derechos. En el año 1997 se logró algo muy importante, la despenalización de la homosexualidad, sacándola de la categorización de delitos dentro del Código Penal ecuatoriano. Y siendo este un paso muy importante para los siguientes derechos a alcanzarse. Pero también es necesario señalar que los considerandos que hicieron que la homosexualidad deje de ser tomada como delito han sido básicamente motivo de ignorancia y discriminación. Según la resolución número 106-197, publicada por el Suplemento de Registro Oficial 203, del 27 de noviembre de 1997, se enfatizó en que la homosexualidad debe ser sometida a tratamientos médicos y que al recluir a personas homosexuales podría propiciar estas conductas. Sin embargo, a pesar de todo, esto ha sido un hito muy importante para la comunidad LGBTI, puesto que ha buscado la reivindicación en sus derechos en cada año y periodo. Posteriormente, en el año 1998, en la Constitución de la República del Ecuador, por fin se coloca el tema de no discriminación en el artículo 23 de ese entonces, que señalaba lo siguiente: sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconoce y garantizará a las personas lo siguiente. La igualdad ante la ley, todas las personas serán considerables iguales y gozarán de los mismos derechos. También gozarán de las mismas libertades, oportunidades, todo esto sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, posición económica, orientación sexual, etc. En el año 2008 se cambia de constitución y se forma un Estado constitucional de derechos y justicia, que es una etapa superior del Estado social de derecho. Y esto nos brinda un concepto amplio que alude al gobierno sometido con leyes, especialmente con un énfasis en el respeto de los derechos y garantía de las personas. En el artículo 11 de la Constitución del Ecuador se establecen los principios de aplicación de los derechos, y el numeral 2 claramente dice lo siguiente: todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física y ni por cualquier otra distinción personal o colectiva. Esto va a tener por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. También tenemos que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promueven la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentran en situación de desigualdad. La importancia de este artículo no solo recae en derechos de la igualdad y en la no discriminación que gozamos todos los seres humanos dentro del territorio ecuatoriano, sino que obliga al Estado ecuatoriano a través de sus distintas dependencias públicas a generar respeto e igualdad ante todos, en todos los ciudadanos ecuatorianos. Además,
también en la misma Constitución del Ecuador, en su artículo 425, determina el orden jerárquico de aplicación de las normas y establece como primordial la Constitución. Y en segundo lugar, los tratados y convenios internacionales. Luego, también tenemos una pirámide con el resto de leyes orgánicas, ordinarias, las normas regionales, las ordenanzas y entre otros. Dentro del paraguas constitucional de protección de los LGBTI, también se encuentran otros artículos como el 67, reconoce y protege los diversos tipos de familia. También tenemos el artículo 68, que va a reconocer la unión de hecho para dos personas sin especificar el sexo, que se ha hecho por primera vez en el Ecuador, para que puedan acceder a este derecho. Siguiente diapositiva. Además, cabe recalcar que Ecuador es, junto con Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia y Uruguay, uno de los 6 países sudamericanos que han hecho algún tipo de reforma legal para conceder a todas las parejas, indistintamente de la orientación sexual de sus miembros, la posibilidad de acceder a todos los derechos y obligaciones en lo que se refiere al matrimonio civil. El país latinoamericano fue el primero de la región en 1998 en incluir en su constitución la orientación sexual entre las categorías protegidas de la discriminación, como lo dije anteriormente. Un año antes, la homosexualidad había sido despenalizada. También tenemos que desde el 2015 era además posible acceder a una unión de hecho. Y ahora con el fallo de la Corte Constitucional, el colectivo LGTBI puede también casarse formalmente. En lo que refiere a la protección de violencia de derechos humanos, el Código Orgánico Integral Penal tipifica los delitos de odio, resaltando los que se cometen por motivos de orientación sexual. Y también tenemos que el anterior código criminalizaba la homosexualidad con penas privativas de libertad de 4 a 8 años, para ahora transformar como delito a quien promueve el odio por la orientación sexual. El colectivo LGBT en el Ecuador, a pesar de haber sido víctima de constante discriminación por sus preferencias sexuales, ha obtenido varios reconocimientos importantes en la Constitución del 2008, como la no discriminación por preferencias sexuales, la unión de hecho por parejas del mismo sexo. Esta última se protege el régimen patrimonial de una pareja. Adicionalmente, el 10 de septiembre del 2015, en Quito, Ecuador, se fundó la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT, la misma que es una coalición nacional de segundo grado, y va a estar conformada por personas jurídicas sin fines de lucro que van a buscar la igualdad y la equidad en el sector LGBTIQ+. Esta federación agrupa a cerca de 60 colectivos, asociaciones y fundaciones de similares características. Y también cuenta con alrededor de 2.000 miembros en el territorio ecuatoriano. Todo este gran cambio ha sido posible gracias al modelo del Estado constitucional de derechos y de justicia, que coloca en primer orden a las personas como sujetos y titulares de derechos. Por último, también tenemos que uno de los grandes cambios que ha tenido el Ecuador fue el 4 de junio, que se aprobó el matrimonio igualitario en Quito, Ecuador. Gracias. Siguiente. No se te escucha, Maya. No, todavía no se escucha. No sé si puedas al final conectarte a través de un teléfono. ¿Me escuchan? ¿No? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahí Adelante. Mil disculpas a todos por estos inconvenientes. Pero bueno, al hablar de la distribución estadísticas a nivel nacional, como ya mencionó mi compañero anteriormente, la comunidad LGBTI se encuentra distribuida mediante lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales e intersexuales. Estadísticamente hablando, decimos
que como es un grupo que se encuentra en su mayoría oculto, no tenemos los números exactos de las personas que lo conforman. Pero el INE en el 2019, realizando una encuesta, obtuvo estos datos. De un 100%, decimos que en nuestro territorio existen un 23.6% de lesbianas, 29.2% de gays, 15.9% de bisexuales, 29.7% de transgénero, 1.4% de transexuales y un 0.1% de intersexuales. Siguiente diapositiva. Hablando internacionalmente, escogí 4 puntos que son los más importantes, que es la identidad, el matrimonio, la adopción y la pena de muerte. Dentro de la identidad decimos que a julio del 2020 existen solamente en el mundo 5 países los cuales protegen constitucionalmente a las personas contra la discriminación basada en la identidad de género o expresión de género. Estos países son Bolivia, Cuba, Ecuador, Fiyi y Malta. Asimismo, como existen países que protegen a las personas de la discriminación, existen algunos países que prohíben hacerse pasar por el sexo opuesto. Estos de aquí son Malasia, Kuwait y Nigeria. Hablando del matrimonio, es un tema que se encuentra mucho más abierto, ya que en el mundo existen 29 países los cuales permiten casarse a parejas del mismo sexo en todo su territorio o parte del mismo. Dentro de estos puedo nombrar a México, Brasil, Ecuador, Colombia, España, Argentina. Hablando de la adopción, existen 12 países a nivel del mundo en los cuales la adopción por parte de parejas homosexuales es un derecho reconocido. Podemos nombrar a Bélgica, a España, a Israel, a Canadá y al Reino Unido. También podemos nombrar a Estados Unidos, pero en ciertos territorios. La pena de muerte. Este es un tema muy interesante, ya que como existen países que nombré anteriormente que permiten que esta comunidad pueda casarse o adoptar niños y hasta los defienden por su identidad, también existen países en donde la homosexualidad no es legal y es castigada con pena de muerte. Estos son Afganistán, Arabia Saudita, Yemen, Irán, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Mauritania. Esto quiere decir que si ahí se enteran que una persona es gay, ya sea lesbiana, transexual, pueden ir presos y su máximo castigo es la pena de muerte. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Pues bueno, a mí me toca hablar sobre la opinión social, ya sea negativa como positiva, del grupo LGBTI. Tenemos como primer punto, vamos a hablar sobre los aspectos negativos y positivos sobre la aceptación sexual de la diversidad sexual y reconocimiento de derechos. Bueno, por parte del Ecuador, debemos reconocer de que la mayoría de personas tienen un pensamiento muy conservador. Entonces, al momento de que nosotros decimos conservador, hay bastantes personas de que no aceptan como tal las personas que pertenecen al grupo LGBTI. Pero cabe recalcar que también ha habido personas que son muy empáticas en este sentido y por lo tanto aceptan como otra persona que debería de obtener sus derechos como leyes. Entonces, en la situación social de diversidad sexual, hoy en día el grupo LGBTI en Ecuador hay marchas, hay grupos de que aún siguen buscando esa plenitud de igualdad que hay entre todas las personas. Pero
hay otro grupo de cantidad de que los discrimina por parte de, ya sea de, esto, hay una gran cantidad de personas mayores de que no acepta este grupo. Entonces, las atribuciones casuales sobre la diversidad sexual, que es el segundo punto, en este punto tenemos de que en ciertas ocasiones el grupo LGBTI tiende a hacer estas marchas, el cual con el apoyo del gobierno pueden, por decirlo así, tienen un apoyo más para seguir en sus campañas, debido a que en Ecuador aún no está tan destinado a la ayuda de este grupo, pero obviamente también hay grupos y, por ejemplo, el grupo internacional de LGBTI que da apoyo a cualquier grupo, ya sea de cualquier país, para el apoyo y la aceptación de leyes. En la aceptación y discriminación en el espacio público, esto también se ha hablado mucho y es uno de los temas más concurrentes que se dan a nivel nacional, ya que algunas veces por parte también de las personas LGBTI hay acosos para las personas que son heterosexuales y en otras ocasiones también hay discriminación y acoso para las personas heterosexuales hacia los homosexuales. Así que este tema hoy en día en el Ecuador especialmente es un tema muy para debatirlo, debido a que siempre ha habido casos y va a haber en noticias de que el acoso entre estos ambos grupos es mutuo. Por decirlo así, no hay una maduración como tal del pensamiento para estos dos. En las oportunidades laborales, desde la perspectiva positiva, en una encuesta que se realizó en el Ecuador, un 50% destacó de que conocía en la empresa a alguien que pertenecía al mismo grupo de LGBTI. Conocía a una persona, ya sea gay o lesbiana. Pero en cambio, otras personas destacaron de que no había ningún, de 50%, ahora en este 40% destacó que este es el aspecto negativo, destacó que no había ninguna persona del grupo LGBTI y cuando una persona se secaba para una carpeta laboral, no le daban el trabajo, ni siquiera le recogían la carpeta como tal. Ahora, el conocimiento de la propuesta de ley de la unión civil entre el mismo sexo, bueno, esto también fue un tema muy de debate cuando el Ecuador dio por permitido que las mismas parejas de un mismo sexo se pudieran casar, en otras palabras. Pues hubo también personas publicando en los medios sociales aquí en el Ecuador de que no les parecía, de que esto es como una aberración por parte del sistema familiar, ya que para las personas que tienen este pensamiento conservador, la familia se conforma de un padre y una madre. Entonces, y en la opinión sobre la propuesta de ley de la unión civil, esto es lo mismo que les estoy hablando, pues en el Ecuador ya se realizó, entonces por eso fue un empuje, un aspecto positivo, ya que no solamente, por decirlo así, para que se dé esto, se pidió la opinión solo de este grupo, sino que también de otras personas más. Para eso vivimos un país de democracia. Entonces, al momento de que se dio esta ley, entonces hubo un paso más para el grupo LGBTI. En cambio, por otro punto más que me faltó recalcar, en las causas que decían la aceptación de este grupo LGBTI, un gran porcentaje decía de que este grupo su perspectiva de género era desde su nacimiento y era algo natural. En cambio, otro grupo decía de que esto era por un tipo ya sea de una agresión sexual de pequeño o debido a un trauma. Entonces ahí también es un tema de debatir porque son aspectos sociales
de que hoy en día se deben de discutir para llegar a un solo acuerdo. Bueno, aunque cabe recalcar de que todos somos personas y debemos de tener los mismos derechos. Bueno, y los programas que apoyan al grupo, voy a destacar los más importantes, como lo sería en el internacional, el It Gets Better, que crea e inspira, ese es uno de sus mensajes importantes. El PFLAG, que está desde 1973 y apoya y siempre está apoyando a este grupo LGBTI. El Astrea, en cambio da recursos a los grupos LGBTI como tal. El All Out da un apoyo a la educación y a la cultura LGBTI. Y entre los grupos que se destacan en Ecuador están dos grupos que se denominan igual LGBTI y Fundación Ecuatoriana Igualdad. Esto es, como ya lo recalqué, que estos grupos buscan, hoy en día siguen buscando y siguen haciendo campañas, marchas. Por lo general, estos se ubican en ciudades grandes, como lo serían Quito y Guayaquil, para el reclamo. Gracias. Siguiente. Buenos días, doctor y compañeros. Yo les voy a hablar sobre el acceso a la salud de la población LGBTI. Ok, pues conforme al manual de modelo de atención integral de la salud, la atención a la salud debe tener un enfoque integral, es decir, un enfoque biopsicosocial y familiar, con énfasis en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad, siempre reconociendo las necesidades particulares que enfrenta esta población LGBTI y ofreciendo servicios integrales como cualquier otro u otra usuaria del Sistema Nacional de Salud. Además, la consulta médica debe de reconocer las distintas variables que influyen en esta población LGBTI al momento de acceder al Sistema Nacional de Salud, como son el género, etnia, familia, nivel de educación, trabajo, estado socioeconómico, estado migratorio, entre otros. El Ministerio de Salud Pública realizó un estudio con el objetivo de conocer la situación de discriminación de las personas LGBTI al momento de acceder al Sistema Nacional de Salud. Entre las barreras que enfrenta esta población al acceso del servicio de salud están los valores, creencias y concepciones religiosas de los prestadores de la salud, los estereotipos basados en la constitución de los sexos masculinos y femeninos, lo que la sociedad asigne como natural o normal, y por último es que para la mayoría de los médicos no es necesario trabajar en temas de orientación sexual de manera especial, ya que las patologías de la población LGBTI son las mismas que las del resto de la población. Para que el usuario o usuaria LGBTI se sienta atendido con aceptación y con respeto, el profesional de la salud debe de mantener una actitud abierta en respuesta a las necesidades de la salud y desarrollo integral de estas personas. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el acceso a la salud de la población LGBTI. Son muchos los países en donde ser lesbiana, gay, transgénero o bisexual supone soportar discriminación a diario, desde insultos hasta el acoso, pasando por la negación de puestos de trabajo o atención médica adecuada. El abanico de tratos discriminatorios es amplio y puede llegar a ser letal. El rechazo de las personas LGBTI puede afectar a su salud, provocando el llamado estrés en las minorías sexuales, las actitudes homofóbicas, lesbofóbicas o transfóbicas por parte del personal de la salud. Puede hacer que estas personas se muestren reacias a revelar su orientación sexual y las puede hacer sentirse aisladas del servicio de salud, lo cual dificulta que tengan una atención médica de calidad. Esta dificultad para comunicarse con los profesionales de salud se describe como una barrera para obtener información médica, lo cual impide lograr un diagnóstico adecuado y para entender una enfermedad y por ende también impide lograr
aplicar un tratamiento para estas personas LGBTI. Eso ha sido todo por parte de nuestro grupo. Muchas gracias por la atención prestada. Bueno, muy bien. Solo hacerles un comentario respecto al nuevo código de salud que que ya salió de la Asamblea, que está en manos del presidente, que lo puede vetar o no, y ya para que pueda ser aprobado o si no, siguiendo el debate que lleva ya 8 años. Dentro de ese Código de la Salud hay un artículo referido a las clínicas de cambio de orientación sexual, que en realidad pues eso todavía existe en Quito, existe en Guayaquil, existe en muchos puntos del país, esas clínicas de cambio de orientación sexual, donde ahí pues se penaliza esas clínicas con 30 salarios mínimos que equivalen a $15.000 y en la clausura de esas clínicas. Entonces, en otras leyes que han favorecido los derechos de este colectivo, no se ha precisado tanto como en esta, ese particular, que es un hecho por todos reconocido de la existencia de esas clínicas, precisamente por lo que han dicho ustedes, de esa cultura tradicional y religiosa que tiene una gran mayoría de los ecuatorianos. Entonces, esperemos que este código de la salud se pueda promulgar y lo antes posible para igualmente beneficiar los derechos de ese colectivo. Muy bien, sigamos el grupo 7. Bien, buenos días, doctora, compañeros. Somos el grupo número 7, el cual se encuentra formado por Noelia Castro Castro, Cristian Zambrano Macías, Michelle Elizalde Párraga, Jean-Pierre Macías Coveña, Mónica Osteiza Toala y mi persona, Kelvin Rivera Santana. Bien, y le vamos a hablar sobre los niños, niñas y adolescentes. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre cómo surgieron los derechos de este grupo en particular. Bien, primero que nada se considera a los niños o niñas, a toda persona desde su nacimiento hasta los 12 años inclusivos, y se considera adolescentes a toda persona desde los 13 años hasta que obtenga la mayoría de edad. Este grupo, a través de la historia, no podían gozar de derechos ni de libertades, tanto así que incluso en edades antiguas eran considerados como pequeños adultos, que pertenecían a sus padres y por ellos debían trabajar, ya que no existía una ley que avale su identidad legal. Es entonces cuando a mediados del siglo XX, a comienzos del siglo XX, comenzaron a surgir muchas protestas alrededor del mundo, porque este grupo era muy vulnerable a la discriminación, a la esclavitud y sobre todo al abuso sexual. Gracias a esto se logra que se implemente la protección hacia los niños. Este nuevo desarrollo que comenzó en Francia, luego comenzó a expandirse por toda Europa, y gracias a eso en el año de 1924 se logra que se firme el primer tratado internacional de los derechos de los niños, también conocido como Declaración de Ginebra, la cual fue escrita por Ella Tinguet, fundadora de Save the Children en 1920. Esta declaración establece que la humanidad debe darle a los niños todo lo mejor que ésta puede ofrecerle, y les otorga derechos específicos como gozar de una libertad económica, de una protección contra la esclavitud y sobre todo a una educación que infunda la conciencia social y el sentido del deber. Bien, años más tarde, en 1946, luego de que ocurriera la Segunda Guerra Mundial, la cual dejó como víctima a miles de niños, las Naciones Unidas crea el Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia, también conocida como UNICEF, con el propósito de brindar ayuda a los niños de todo el mundo. 2 años después, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el propósito pues, de
de establecer los derechos y cuyo artículo 25 les da a las madres y a los niños de una asistencia y de un cuidado especial, así como también de una protección especial. Más tarde, el Consejo Nacional y el Económico de las Naciones Unidas recomendó actualizar la Declaración de Ginebra, con el propósito de ampliar o especificar nuevos derechos. Debido a esto, en el año de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño. Si bien este documento no ha sido firmado por todos los países, reconoce los derechos de los niños a una educación, a una asistencia y a un entorno que lo apoye. En 1966, las Naciones Unidas se comprometen a defender la igualdad de los derechos de todo el mundo con dos pactos. El primero, que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y el segundo, que es el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. En 1973, la Organización Internacional del Trabajo aprueba la Convención 138, la cual establece en 18 años la edad mínima para comenzar a desempeñar trabajos que pueden poner en riesgo la salud, la seguridad o la integridad de las personas. Para conmemorar el 20º aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, las Naciones Unidas proclama el año 1979 como el Año Internacional del Niño. Ese mismo año también se crea un grupo de trabajo dentro de la Comisión Internacional de los Derechos que se encargaría de redactar la Carta Internacional, la cual en 1989 es aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y, por ende, se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño mediante 54 artículos que reconocen todos los derechos de los niños, tanto sociales, económicos y culturales. Y así se constituye el instrumento de derechos humanos que más ratificaciones ha recibido en toda la historia. Y como dato a considerar, fue ratificado por Chile en 1990. Luego de eso nos vamos al año 2000, donde la Asamblea General aprueba 2 protocolos facultativos sobre la Convención de los Derechos del Niño, con el propósito de hacer que todos los gobiernos del mundo impidan la participación de los niños en los conflictos armados y para poner fin a la venta, explotación y el abuso sexual de los niños. Todos estos procesos que se han ido comenzando desde el siglo XX se ha hecho con un propósito, aparte de promover los derechos de los niños, el cual es cambiar definitivamente la concepción de la infancia y poner un énfasis importante en estas personas menores de 18 años, los cuales necesitan de una asistencia y de una protección especial. Todo esto ha servido para motivar a los gobiernos de todo el mundo para que incluyan dentro de sus programas legislativos a los niños, a los derechos de los niños y también el desarrollo de la infancia. Bien, todos estos 54 artículos definen todos los derechos de los niños. Sin embargo, estos se basan en 4 principios fundamentales, los cuales son los siguientes. Primero tenemos la no discriminación, la cual establece que el niño no debe sufrir por su raza, por su color, idioma, género, religión, nacionalidad y origen social o étnico. Luego tenemos el interés superior del niño, en la que todas las leyes o las medidas que pueden perjudicar a los niños tienen que tener en cuenta su interés superior y su beneficio superior. Luego de eso tenemos la supervivencia, el desarrollo y la protección, en la cual las autoridades de un gobierno deben proteger a los niños y garantizar su desarrollo pleno, físico, espiritual, social y moral. Y por último tenemos la participación, en la cual el niño tiene el derecho de opinar sobre las leyes que pueden afectarlos y esas opiniones deben ser tomadas en cuenta. Y eso sería todo por mi parte. Gracias. Muy bien, siguiente, por favor. Ya, voy a hablar sobre distribución y estadística. En Ecuador Acérquese viven un poco al cerca- micrófono que no se le oye muy bien, por favor. ¿Me escucha? Hola. Sí, adelante. Ya, bueno, disculpe. La distribución y estadística. En Ecuador viven cerca de 6 millones de niñas y adolescentes de 0 a 17 años, lo que corresponde al 35% de la población total del país. Registra una disminución en la base, lo que significa que cada vez hay relativamente menos niñas y niños de 0 a 4 años. Hace 10 años era la mayoría del grupo. Hoy representa el 28%. Los niños y niñas de 5 a 11 años son los más numerosos y representa el 39%
del total, y el 33% son adolescentes de 12 a 17 años. La costa es la región con la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes. En ella habitan la mitad de la infancia y la adolescencia del país, lo que viene siendo el 50%. En la sierra, el porcentaje llega al 43%. Y en la Amazonía, la región tiene menor número y en ella habita el 7% de los niños y los adolescentes del país. Los niños y niñas y adolescentes viven sobre todo en las ciudades y 7 de cada 10, mientras que 3 de cada 10 moran en áreas rurales. La pobreza infantil en estado mundial. En la infancia se afirma que los niños y las niñas que viven en la pobreza sufren de una privación de los recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir, para desarrollarse y prosperar, lo que les impide disfrutar sus derechos, alcanzar su pleno potencial o participar como miembros plenos en pie de la sociedad. De parte de lo que es la adolescencia, he encontrado que el Ecuador presenta la tasa más alta de embarazos en América Latina, según el último informe del Fondo de la Población de las Naciones Unidas. De acuerdo con el documento, Ecuador registra 111 de cada 1000 jóvenes entre 15 y 18 años han estado embarazadas. Según el organismo internacional, los embarazos en la adolescencia son más comunes en los hogares más pobres y se deben más por la falta de acceso a métodos anticonceptivos que por el deseo de tener hijos. Gracias. Siguiente. Bien, yo voy a hablar un poco sobre las estadísticas mundiales y antes que todo empezaremos con unos datos generales proporcionados por generales. Encontramos que el número total de niños, niñas y unos 82 años. Sin embargo, en un país como Zambia, un país con cierto índice de pobreza en vías de desarrollo, subdesarrollado, posee una esperanza de vida para estos de 33 años. Evidentemente, esto es causado por los problemas que mencioné. No tienen acceso a agua potable, a una correcta nutrición o no poseen un acceso a la salud adecuado. Bien, eso en cuanto a lo que fueron unos datos generales. Sin embargo, nos vamos a centrar un poco más en lo que es cierto problema, el cual afecta no solamente a los países pobres, sino a todo el mundo en general, y es que los niños no están creciendo bien. Y con esto no nos referimos solamente a la desnutrición, sino más bien a la malnutrición, la cual acarrea otros problemas, como puede ser la emaciación e incluso el sobrepeso. Podemos observar en la imagen cómo América del Norte y América del Sur poseen un respectivo porcentaje del 11 y el 16%. Y si bien estos en su mayoría no van a corresponder a una desnutrición, por ejemplo en América del Norte, ese 11% de niños que no están creciendo bien se los debe a un posible sobrepeso. Sin embargo, en el continente africano, en lo que es África Occidental y Central, observamos que cerca del 40% de los niños, niñas y adolescentes no están creciendo bien. Pero esto se lo podemos atribuir no a un sobrepeso, sino más bien a una desnutrición o a una malnutrición. Existe también la denominada hambre oculta. Y es que la hambre oculta se manifiesta que los niños no presentan físicamente algo que sea un indicio de que uno pueda decir que no tienen una correcta nutrición. Sin embargo, realmente no poseen los nutrientes y los minerales adecuados para un correcto desarrollo, tanto intelectual como físicamente. En síntesis, podemos decir que la malnutrición acarrea a lo que es la desnutrición, el hambre oculta y lo que es el sobrepeso, y en su vertiente más avanzada o más preocupante, lo que es la obesidad. La siguiente diapositiva.
En cuanto a lo que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tendremos que son varios, entre los cuales son bastante claros y se refieren precisamente a lo que indica como tal lo que son. Tenemos el derecho a la supervivencia y a la salud. Y es que precisamente todos los niños tienen derecho a la supervivencia y a la salud. Además de que todos estos durante su crecimiento deben poseer el nivel más alto que se les pueda llegar a ser proporcionados de salud y recibir la atención siempre que estos la necesitan. Tienen el derecho a la educación, que como su nombre lo indica, todos los niños deben tener un acceso a la educación que sea de calidad, la cual les permita desarrollar sus habilidades mentales hasta el máximo nivel posible. Evidentemente de la mano de una correcta nutrición. Tienen derecho al juego. Es que tenemos que jugar, reír y soñar. Es algo muy importante para todos los niños, para que estos precisamente sigan siendo niños durante toda su infancia y puedan llegar a disfrutarla. Siguiente diapositiva, creo. Ya, tenemos el derecho a la protección. La violencia y casos, los malos tratos, la explotación, entre otros, no pueden ser permitidos. Y es que los niños deben estar bajo una protección, ya sea de sus padres o tutores que sean responsables. En el caso contrario, deberán ser separados si es que existen malos tratos. Y esto viene atado al siguiente derecho, que es derecho a no ser separados de su familia. Sin embargo, esto se ve... no deben ser separados de su familia a menos que esto sea por su propio bien, es decir, que exista algún caso de violencia intrafamiliar, lo cual esté afectando y pueda correr en riesgo la vida del niño. También tienen derecho a tener un nombre, ya que no solamente es nacer, sino que deben tener un nombre para que así todos los derechos y deberes sean más fácilmente aplicados sobre él. Tienen el derecho a opinar y ser opinados, ya que los niños tienen mucho que decir, especialmente cuando se va a tomar una decisión que los puede afectar directamente. Por eso tienen derecho a expresar libremente lo que ellos sientan, opinan y crean lo que es mejor para ellos. Y finalmente tenemos el derecho al agua, ya que todos los niños deben contar con el derecho de tener agua potable, para que ésta haya sido tratada, para que ellos posean una correcta salud. Este derecho es fundamental para garantizar precisamente su salud y el bienestar de los mismos. Gracias. Bueno, les voy a hablar sobre el Código de la Niñez y Adolescencia. Este es un código que dispone de la protección integral del Estado, la sociedad y la familia. Deben garantizar a los niños, niñas y adolescentes que viven en Ecuador con el fin de lograr un desarrollo integral y que disfruten totalmente de sus derechos, siempre en el marco de la dignidad, de la libertad y de la equidad. Es decir, que este código regula el goce y ejercicio de los derechos, de los deberes y de las responsabilidades. Sigue el siguiente diapositivo. Bueno, este código tiene su debida estructura, está conformada por 4 libros. En el primer libro, este se denomina los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos de derecho. En este libro se explican las definiciones, los principios, los derechos, los deberes, las garantías. Por ejemplo, aquí tenemos el artículo 1, que dice que este código tiene como finalidad asegurar la protección integral de la niñez y de la adolescencia. En el artículo 4 dice que un niño es aquel humano de hasta 12 años y un adolescente desde los 13 hasta los 18 años. En el artículo 6 dice que los principios son fundamentales como la igualdad y la no discriminación. En el segundo libro tenemos que este es denominado el niño, la niña, el adolescente y sus relaciones con la familia. Este libro es bastante importante porque se dice que desde la familia se puede ejercer o se pueden violar los derechos. Y es bastante relevante en el crecimiento integral del niño. Aquí tenemos algunos artículos como son el 104, que es patria y potestad, el artículo 118, que es la tenencia, el artículo 122, que son los derechos a las visitas,
el artículo 126, que son de derechos a los alimentos, el artículo 148, que es el derecho a la mujer embarazada a los alimentos. En el artículo 151 encontramos los procesos de adopción. Bueno, el libro 3 se trata sobre el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y a la Adolescencia. Se dice que sin este libro, los otros dos libros serían solo palabrería, debido a que este es el organismo que se encarga de que se aseguren todos los derechos y que estos de aquí se cumplan. Este sistema tiene 3 niveles de organismos. En el primer nivel encontramos los organismos de definición, control y evaluación de políticas. Aquí encontramos el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, la Secretaría Ejecutiva del Congreso Nacional, las Defensorías Cantonales de la Niñez y Adolescencia, consejos consultivos de los niños, niñas y adolescentes. En el segundo nivel encontramos los organismos de protección y defensa y exigibilidad de derechos. Aquí encontramos la Administración de la Justicia de la Niñez y Adolescencia, defensorías comunitarias, la Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes, Defensoría del Pueblo, juntas cantonales de protección de derechos. Y finalmente tenemos el tercer nivel, que son organismos de ejecución, bien pueden ser entidades públicas o privadas, y este sistema tiene 3 tipos de acciones para asegurar que se cumplan los derechos. Políticas públicas, medidas de protección, y en caso de que haya una grave violación hacia los derechos, se podría multar o dar ciertas sanciones. El libro 4 es llamado La responsabilidad del adolescente infractor. En este libro se examina que si un adolescente actúa de mala manera o agrede a otra persona, este aquí será juzgado como un adulto. Siguiente diapositiva. Bueno, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Este es un organismo público de representatividad ciudadana, es el encargado de velar por el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este ámbito, este consejo ha desarrollado su creación y acciones que van dirigidas en contra a la violencia sexual, y más aún en el ámbito educativo. Desde el año 2005, el CNNA ha impulsado 535 procesos de vigilancia y exigibilidad de cumplimiento de derechos en casos de vulneración o amenaza de los niños, niñas y adolescentes. Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, yo voy a explicar acerca de los programas que favorecen a los niños y niñas y adolescentes en el país. Siguiente diapositiva. Bueno, el gobierno, con su agenda de igualdad intergeneracional, promueve los siguientes planes, que serían erradicar la violencia, erradicar la mendicidad infantil, los trabajos infantiles, promover un sistema de justicia digno que cuide de los derechos de los niños y asimismo también concientizar a la sociedad, a las escuelas y familias acerca de la promoción de sus derechos. Para esto el gobierno ecuatoriano ha implementado estos programas que vemos en la siguiente lista. Son Misión Ternura, los pactos con la niñez y el programa de acogimiento institucional. Siguiente diapositiva. La Misión Ternura. Bueno, este es un plan impulsado por el gobierno, el cual yo lo considero como una rama del plan total impulsado por el gobierno de Lenín Moreno, que es el Plan Toda una Vida. La Misión Ternura busca promover el bienestar humano desde la gestación hasta los primeros 5 años de vida, en lo cual el gobierno busca también comprometer a las siguientes instituciones, que serían los gobiernos autónomos descentralizados, a la sociedad, a la comunidad, a la familia, a las escuelas y a toda la población ecuatoriana en general. ¿Por qué? Porque el gobierno ecuatoriano entiende que el periodo de 0 a 5 años es el momento de la vida en el cual se desarrollan relaciones interpersonales, se hace desarrollos cognitivos, sociales, afectivos en la persona. Eso va a dirigir el resto de su vida.
Por tanto, el gobierno también, por medio de estadísticas y censos, ha concentrado su misión en 96 cantones del país. Y esto de aquí lo dirige por medio de 4 objetivos. Siguiente diapositiva. Los objetivos que podemos visualizar son atención integral en salud con ternura, la alimentación y nutrición, juego y aprendizaje temprano y seguridad y protección. El primer objetivo, bueno, ese se basa en una definición de la Organización Mundial de la Salud, en el cual la definición dice que la salud no solamente se limita a un estado físico o biológico, sino que también se expande hacia un campo espiritual, campos emocionales y campo psicológico. Es por esto que la misión Ternura dice que la promoción de la salud es el mantenimiento de esta y que la prevención contra las enfermedades sería la cura antes de la enfermedad como tal. El segundo objetivo, que sería alimentación y nutrición, entiende que una alimentación balanceada va a ser el punto clave para el excelente desarrollo físico y crecimiento de un niño. Por tanto, promueve que la alimentación sea balanceada desde los 0 a 2 años. Es por esto que el gobierno siempre vemos que está haciendo constantes campañas de lactancia materna hasta los 6 meses y también promoviendo que haya una alimentación balanceada juntamente con lactancia materna hasta los 2 años. El tercer objetivo, que sería juegos y aprendizaje temprano. La misión Ternura entiende que el desarrollo cognitivo y físico de los niños se da porque su cerebro durante los primeros 5 años de vida se desarrolla a una velocidad vertiginosa. Es por tanto que se entiende entonces que los niños interpretan su entorno por medio de los sentidos. Entonces el gobierno ha visto que los juegos y el aprendizaje didáctico son herramientas eficaces para desarrollar lo que serían sus habilidades motoras, sensitivas y cognitivas. Asimismo, el cuarto objetivo de la misión Ternura es promover seguridad y protección en los hogares. Entiende que un hogar en el cual solamente hay violencia, hay gritos y maltrato, ese no es un lugar adecuado para la crianza de un infante. Es por tanto que el gobierno, a través de la misión Ternura y por medio de sus campañas, busca promover a las familias y a la sociedad ecuatoriana para que creen hogares en los cuales reine el amor, la armonía y la honestidad y la confianza. Siguiente diapositiva. Algo que había olvidado. Los entes del gobierno que se encargan de la misión Ternura, o sea, que están dentro de ese compromiso, sería el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y también el Registro Civil. El siguiente programa, postulado por el gobierno ecuatoriano, fue el Pacto con la Niñez. Este pacto se consolidó en la ciudad de Guayaquil el 10 de junio del 2018. En sí, el Pacto con la Niñez consiste de 9 pactos, en los cuales podemos visualizar en la diapositiva. El Pacto General con la Niñez y la Adolescencia, bueno, este es un pacto general que busca consolidar y expresar la promoción de los derechos de los niños, porque entiende que en el país existen 6 millones de ciudadanos ecuatorianos menores de 18 años de edad. Entonces, busca ser consciente este pacto a la sociedad ecuatoriana sería disuadir y afrontar todas estas brechas culturales que el país ha tenido durante estos años, que siempre a los niños se los hacía a un lado, que no se los integraba a las conversaciones, eran nomás simplemente, antes eran mirados como objetos. Entonces, esto es lo que busca ese pacto. Integrar a los niños dentro de sus familias, dentro de la sociedad, y promover sus derechos. Porque entiende que si se hace eso, se va a permitir el crecimiento y autonomía de estos futuros ciudadanos mayores de edad. El pacto contra la violencia, la niñez y la adolescencia, es un pacto que se encarga netamente de crear un plan de desarrollo en el cual se concientice, otra vez, a la sociedad acerca de la violencia intrafamiliar, porque afectará al desarrollo de los niños y los adolescentes. Como habíamos visto que la misión Ternura se ocupaba de esta cuestión en su tercer objetivo, de hacer consciente a las familias ecuatorianas sobre la violencia y todas estas cuestiones de maltrato intrafamiliar, este pacto es como una expresión de aquel objetivo. El Pacto por un Internet Seguro ha creado también un equipo interinstitucional con, por ejemplo, CNT y otras redes de comunicación en el país, en el cual se busca que la población menor de 18 años en el país tenga acceso a las redes sociales
un internet seguro, libre de estas cuestiones de pornografía, de tráfico de infantes o de drogas o venta de cosas ilícitas en las redes sociales. No permitir que las TICs sean una herramienta en la cual los niños tengan una educación segura. El pacto de sello empresarial busca, en cambio, que todas las empresas se comprometan a colocar en sus marcas o sus productos un sello en el cual ellos admitan que la producción de sus productos, valga la redundancia, está libre del trabajo infantil. No ocuparán niños para hacer la producción de estas cosas. El quinto pacto, que es el pacto de disciplinas deportivas, buscaba comprometer al Ministerio de Deporte para que creara programas en los cantones del país y así poder establecer que sería equipos de fútbol, de básquet, de natación, de lo que los niños se sintieran atraídos. El pacto contra el turismo sexual, ese de ahí comprometió al Ministerio de Turismo y también a las cámaras de comercio de las ciudades para hacer consciente a la sociedad de no permitir el trabajo sexual de niños para lo que serían los turistas. Sabemos que a pesar de todas estas cosas que el gobierno está haciendo, no está de más por ahí que alguna persona que venga al extranjero tenga esa iniciativa de mostrar su pedofilia o algo así. Entonces el gobierno trata de hacer aquello, de que todas las empresas que se dediquen al turismo, que sean restaurantes, hotelería y museos, todas estas cuestiones donde asisten las personas, donde hay confluencia de personas, eviten estas cuestiones. El séptimo pacto, que es el pacto de empresas extractivas de recursos no renovables, busca hacer consciente a las empresas mineras y de extracción petrolera, asimismo como la del pacto de sello empresarial, evitar y prohibir el trabajo infantil dentro de estas empresas, porque son lugares muy peligrosos, solamente es lugares para gente que ya es mayor de edad. El pacto con los NNA, que tienen discapacidad, busca hacer consciente a sí mismo, a la sociedad y a las instituciones del país para el cuidado y protección de estas personas que pertenecen a un grupo de gente vulnerable. Bueno, sabemos que nuestra sociedad ecuatoriana ha avanzado gracias a los esfuerzos del antiguo presidente, Rafael Correa Delgado, en lo que sería la promoción de los derechos de los niños en este grupo de gente vulnerable, la gente con discapacidad. Entonces, el gobierno de Lenín Moreno, por medio de este pacto, busca hacer una consolidación de esas antiguas ideas del gobierno pasado. El noveno pacto, que es el pacto para la prevención del embarazo adolescente, busca hacer campañas en las escuelas, en las instituciones del país, para evitar estos embarazos no deseados en la adolescencia ecuatoriana. Siguiente diapositiva. El acogimiento institucional. Bueno, esta es una medida que el gobierno y el Ministerio de Inclusión Económica y Social toma para lo que sería niños que no pueden ejercer su derecho a una familia. Estos niños se los toma como un grupo separado debido a cuestiones de violencia intrafamiliar o cuestiones de emergencia, como por ejemplo que han venido a un país extranjero y por cuestiones de... Voy a poner un ejemplo. Pongamos ahorita con estas guerras que hay en Medio Oriente, una familia trata de viajar, pero solamente el niño alcanza a venir al país. El gobierno se va a hacer cargo de este niño y va a trasladarlo a una unidad de acogimiento. Estas unidades de acogimiento tienen dos modalidades. La modalidad familiar, que es una casa en la que habrán 2 o 3 tutoras, que van a tener turnos rotativos y van a tener solamente bajo su tutela o cuidado a 7 infantes, que van a estar entre los rangos de 0 a 17 años. Se los va a separar por habitaciones de acuerdo a su sexo y a su edad, y el fin de esta modalidad familiar es recrear un hogar. Y esta de aquí tiene el objetivo de que los infantes que están bajo su cuidado sean reinsertados en la familia o por lo menos se los den adopción. En casos más graves ya se acude a una unidad de atención que sería la del modo institucional. Esta es una estructura, una instalación de la cual ya posee comedores, baños y dormitorios. Esta solamente ya es para los casos más graves. Yo voy a contar una anécdota. Bueno, yo conocí a una compañera que su caso era algo, para nosotros nuestro curso era secreto. Pero después, gracias a algo del colegio, no recuerdo qué era, pude visitar el lugar donde ella vivía. Era uno de estos lugares de acogimiento institucional,
queda por la iglesia La Paz, por ahí. Y veía que ella vivía en ese lugar, tenía un comedor, tenía un baño, tenía un dormitorio, y los niños tenían una hora especial para poder salir a la cancha, disfrutar y hacer todas estas cuestiones y actividades para recrear su mente. Y ellos tenían cada uno bajo su tutela una persona a la cual le llamaban tía. Era justamente esto. ¿Cómo se hace esta cuestión? Bueno, esto solamente un juez es el único que puede emitir un informe único de jueces para que un NNA separado, que así se les llaman a estos niños que no pueden ejercer su derecho a la familia, Doctora. Sí. ¿Sí? Sí, dígame. ¿Qué pasó? Se cortó la comunicación. Sigue mi compañera Mónica, que es de ese grupo, pero me acaba de llamar del número de su mamá que se le acaba de ir la luz. Ah, ya. Entonces ella que se ponga en contacto conmigo para hacer una tutoría, pero por favor, usted lea lo que le corresponde a ella para completar el tema. Es que yo no soy de este grupo, ella recién me acaba de llamar y me dijo que alguien avisara. del grupo, por favor, que lea las diapositivas para completar el tema. Sí. A ver, acceso a la salud. Los niños, niñas y adolescentes deben disfrutar del más alto nivel posible de salud y tener acceso a servicios para la prevención y el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación. Siguiente. Problemas que presenta este grupo. Serían pobreza, matrimonio y embarazo infantil, educación, trabajo infantil, violencia infantil y tráfico de menores. Siguiente. Bueno, por favor, esta compañera que se ponga en contacto conmigo para que el martes podamos hacer una tutoría y se complete. Muy bien, muchas gracias. El grupo 7, nos quedaría un grupo que tendríamos esa exposición el miércoles, donde simultáneamente haríamos nosotros la presentación del siguiente tema, que es la violencia de género, y también de algunas tareas que ustedes tienen que cumplir. Siendo así, pues prácticamente ya estamos terminando, solo nos queda un grupo que podemos culminar el próximo día. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración de parte de ustedes. Si no hay nada, pues entonces nos convocamos para el próximo miércoles seguir viendo el siguiente tema de la materia. Muchísimas gracias y hasta el miércoles.